Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para, bueno, este que es nuestro segundo episodio del 2026, una vez más dedicado a nacionalismos, pero en esta ocasión pues atendiendo a la biodiversidad, ¿no? A la biodiversidad de este país hoy llamado México, estas tierras, y en específico a su herpetofauna, ¿no? Que es la variedad de reptiles y anfibios, pero sobre todo a las serpientes, que diría yo que probablemente son de nuestras criaturas pues, más simbólicas, ¿no? Más icónicas, pero que además han tenido un valor biocultural a lo largo de la historia pues más fuertemente arraigado, ¿no? A lo mejor hoy en día no gozan precisamente la mejor popularidad que digamos, pero si nos vamos unos siglos atrás, pues eran las deidades máximas de estas tierras y ojalá que podamos volver hacia allá. Y para pues, guiarnos en esta indagación, hoy me acompaña Antonio Yolocali Cisneros Bernal, que les cuento es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente pues, candidato a doctor con especialidad en el estudio de anfibios y reptiles mexicanos. Es investigador, profesor y miembro fundador de la asociación Totloc AC, que se dedica a la conservación de especies. Sus líneas de investigación se centran en sistemática, taxonomía y biogeografía de la herpetofauna mexicana. Y pues Yolo, como yo te conozco como Yolo, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar de estos fascinantes animales. De nuestros animales favoritos, ¿verdad? Sí, no. Oye, la nación de las serpientes, ¿somos o no somos la nación de las serpientes? Lo somos, sí. Lo somos. Hace menos de media hora volví a revisar los números y hasta la fecha seguimos siendo el país que más diversidad de serpientes tiene sí. en el mundo. Por ahí nos peleamos. Ya sabes que esto de estar reportando la biodiversidad, pues los números cambian diario, ¿no? Pero estamos de punteros. Por ahí Brasil nos compite, por ahí Indonesia, la India, ¿no? Países reconocidos a nivel mundial como megadiversos. En cuanto a reptiles en general, seguimos en segundo lugar, nos sigue ganando Australia, pero Australia es así, ¿no? Es diametralmente más grande que México. Sí. Y aparte el esfuerzo de estudio es mucho mayor, ¿no? Eso también cuenta, por supuesto. Si le imprimiéramos el mismo nivel de esfuerzo que le imprimen los australianos, seguramente seríamos el primer lugar, ¿no? Entonces, eso es una buena reflexión, no lo había pensado, pero es cierto. Y sin hablar de los aspectos sociales que no son lo que nos concierne aquí, pero que muchas veces limitan el acceso a ciertas zonas, ¿no? Claro. Que son potencialmente ricas en biodiversidad. Y cada vez más. Cada vez más. Y cada vez hay menos, ¿no? Sí, de hecho, esa idea muchas veces nos ayuda mucho en las pláticas, ¿no? Que estamos perdiendo más rápido la diversidad que tenemos sin siquiera haberla conocido. Sí, ¿no? Totalmente. Oye, bueno, entonces ahí estamos, en el, digamos, por lo menos en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar de diversidad de serpientes, ¿cuántas especies más o menos? Tenemos, de las 4.200 que existen en el mundo, México cuenta con cerca de, si no estoy mal, 450 y tantas, ¿no? Entonces, tenemos el 10%, y de esas, la mayoría son endémicas. Entonces, básicamente lo que se pierde aquí se pierde en el mundo, ¿no? Claro. De ahí el por qué tener que, número uno, documentar qué es lo que tenemos, y número dos, pues tratar de protegerlas, ¿no? Por supuesto. A medida de lo posible. Ahora, no es una labor sencilla, ¿verdad? No, porque, para nada. Como tú sabrás, tenemos yo pues a veces creo que pues estas eran tierras ofidiofílicas, ¿no? O sea, eran nuestras pues, Cuculcán, Quetzalcóatl, o sea, las máximas deidades, y pues llegó la otra cultura del mar que finalmente se impuso en muchos rasgos, y en las serpientes es una de ellas, que es ofidiofóbica, ¿no? Sí. O sea, algo que me gusta pensar es que los mexicanos somos ofidiofílicos, como dices, sin saberlo, ¿no? Porque estrictamente están presentes los reptiles y particularmente las serpientes en nuestro día a día. Y tan sencillo como saquen una moneda de su bolsa y van a ver un montón de representaciones de reptiles, pero pues como que la gente no siente esa cercanía con estos animales, ¿no? Todavía existe este cierto repudio hacia este tipo de organismos, ¿no? Y lo platicábamos fuera del aire, que
se siguen teniendo estas ideas, estos mitos relacionados a estos organismos, ¿no? Muy extraños, cada vez más raros estas ideas. Como el del cincuate que le roba la leche materna. Ese es de los, para mí, más rebuscados, ¿no? Que la idea es que el cincuate entra donde hay una madre amamantando a su bebé y con la cola entretiene al bebé, ¿cierto? Como un chupón, y se roba la leche. Sí, hablábamos de quién fue el primero, ¿no? El que se le ocurrió comentar ese tipo de cosas. Hemos escuchado cosas muy extrañas que rodean justo pues, el temor que le tiene la gente a los organismos, ¿no? Ante una mordida, por ejemplo, hay gente que te confirma y te da datos incluso de gente que sobrevivió a una mordedura de cascabel, por ejemplo, mordiendo a la cascabel la persona, ¿no? Entonces, más allá de que claramente no es eficiente, no es un antídoto ni mucho menos, pues te pones en riesgo, ¿no? Imagínate intentar morder a una serpiente de cascabel, ¿no? Seguramente te va a volver a envenenar, en la ¿no? cara ahora. Sí, entonces sí hay como un montón de ideas muy... Digo, ahora, también es cierto que de esta 10% de la diversidad mundial que hay acá y con mucho endemismo, sí hay una parte importante de esas que pues, son potencialmente de atención médica, ¿no? En caso de que te mordiera. Sí, tenemos una diversidad muy grande de familias en México. Algunas tienen una diversidad limitada, otras tienen una diversidad gigante. Y tenemos 2 familias que sí representan importancia médica, pero dentro de estas, en comparación de otras que tenemos, su diversidad es menor. Entonces, si tuviéramos que preocuparnos por las familias que pudieran causarnos algún tipo de daño, pues serían estas 2, ¿no? Que son los elápidos y los vipéridos, mejor conocidos prácticamente como víboras o serpientes de cascabel, casi engloba a todos los vipéridos, y a los elápidos conocidos como coralillos, ¿no? Que entre ellos por ahí va la famosa serpiente marina que tenemos también en las costas del Pacífico, por ahí. Claro. Encallada a veces la encontramos. O sea, que tienen veneno muy potente, pero bueno, con serpientes marinas yo creo que no hay accidentes. No hay casos de mordeduras. Aunque fíjate que mucha gente, por ejemplo, que sale a correr en las mañanas, las suele encontrar encalladas en la arena porque ya no pueden regresar. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí viene mucho el intentar agarrarlas o regresarlas, salvarlas, ¿no? Regresándolas al mar. Y pues vienen los accidentes, pero a la fecha no hay datos. Mala idea agarrar cualquier serpiente, ¿no? Sí, mala idea, ¿no? Es una de las recomendaciones grandes que hacemos, porque a veces ni siquiera nosotros las agarramos con las manos, ¿no? Sí. Justo para prevenir. Tenemos ahí la idea, y seguramente la has escuchado tú, que te gustan este tipo de organismos, que el mejor manejo es el que no se hace, ¿no? Claro. Entonces, procuramos nosotros limitar el manejo con las manos, porque es un riesgo innecesario, ¿no? Entonces, y eso que nosotros convivimos con ellas y las estudiamos, etcétera, ¿no? Claro. Algo que me gustaría decirte que es bien importante es que la audiencia no se espante, a pesar de que existen casos de mordeduras año con año. México es puntero en el desarrollo de antivenenos, ¿no? Es cierto. Entonces, sí, totalmente. somos de los mejores. Incluso otros países nos solicitan antivenenos para sus organismos, ¿no? La diversidad que ellos presentan. Acaba de salir un artículo en Nature, me parece, o en Science, no recuerdo bien, de colaboradores mexicanos en conjunto con otros investigadores de otros países que generaron antivenenos para fauna de importancia médica de África, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, los mexicanos... Y que además están intentando hacer, entiendo yo, estos sueros que sean como polivalentes, ¿no? Como lo que están intentando es, porque muchos de estos sueros son muy específicos y si tú no sabes qué fue lo que te mordió, bueno, o el accidente, pues cómo vas a empezar ni siquiera el tratamiento. Entonces, pues fíjate que hay 2 cosas que nos pueden ayudar ahí mucho, ¿no? A los que más o menos estudiamos estos organismos, y es el tipo de mordedura en la zona de donde ocurrió. Nos puede ayudar mucho a dar datos sobre qué tipo de veneno pudo haber sido, ¿no? Los vipéridos, es decir, serpientes de cascabel y sus primos, cosas que parecen serpientes de cascabel pero que no tienen cascabel. Nauyacas, cantiles, cantiles, exactamente. Suelen presentar esta emblemática mordida de 2 puntitos, ¿no? Porque son colmillos completamente especializados para eso. Entonces, a diferencia de los coralillos, que cabe resaltar que la mayoría de las mordeduras en México, casi el 95%, 96%, son de vipéridos, de víboras de cascabel. Mientras que el 1%, entre el 1 y el 5%, según los datos, son de coralillos. Y eso es por
el tipo de dentición. Los coralillos no suelen inyectar veneno tan fácilmente. Literalmente tendrían que masticarte porque tienen una dentadura un poquito menos desarrollada que la que tienen, menos especializada que la que tienen los vipéridos. Claro. Entonces, ya con la mordedura podríamos hablar de los síntomas, pero sí los tenemos muy bien identificados. Los sueros que actualmente de nueva generación son polivalentes, y eso es porque hay estudios que se han realizado con serpientes en las que se ha encontrado que no una especie solamente tiene un tipo de veneno. Claro, tienen varias concentraciones de diferentes venenos, ¿no? E incluso puede variar entre poblaciones de serpientes, ¿no? Se creía que, bueno, esta especie tiene este tipo de veneno, pero dentro de las mismas poblaciones hay variación del veneno, ¿no? Porque pues, atiende a la dieta que tengan, ¿no? Sí, claro. Ahora, también dentro de todo esto, es curioso, pero la mayor parte de accidentes son o gente que las agarró, ¿no? O gente que las tiene, porque también es cierto que hay gente que tiene especies así, o bueno, en campo, pues gente que trabaja mucho con manos y que sí puede haber el accidente. Pero esta idea de ir caminando por un sendero y que te muerde una víbora, eso prácticamente no sucede, ¿no? A menos que, como dices, no la veas y la pises o la estés molestando, pero sí, en general, la mayoría de los accidentes ofídicos atienden más a la ignorancia humana, ¿no? Y particularmente los hombres tenemos esta idea de que nosotros podemos, nosotros sabemos y lo hacemos. La mayoría de las incidencias son de varones, porque también son los que trabajan el campo de manera más frecuente, ¿no? Pero casi siempre las mordeduras se desprenden de un mal manejo, ¿no? O de una mala decisión. Sí, básicamente, ¿no? Y como decías hace rato, siempre que veas una serpiente, pues procura no agarrarla y va a agarrar su camino y tú vas a agarrar el tuyo y no va a haber problema, ¿no? Claro. Y esto que mencionabas de que muchas veces es en zonas particularmente rurales o dedicadas al campo, es porque hay algunas especies que, a diferencia de las serpientes de cascabel, pues no tienen esta advertencia previa a la mordedura, ¿no? Como mencionabas a las nauyacas, ¿no? Es el organismo que más mordeduras genera en el territorio mexicano. Ya. Se nos acaba de ir el primer bloque, ahí lo dejamos. No le cambien, vamos y venimos y ahorita vamos a seguir platicando. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos aquí, seguimos despegando el 2026, hablando de nacionalismos, estamos hablando de serpientes, estamos hablando con Yolo o Antonio Yolo Cali Cisneros Bernal, y nos estamos, bueno, que México es la nación de las serpientes, pues, amplio legado pétreo, por todos las vemos, y pues están hasta en la bandera, ¿no? Y a lo mejor ahí en casa la hayan visto muchas veces, pero quizá nos han preguntado qué especie es, ¿no? Es una cascabel, por supuesto, porque es el mito fundacional de Tenochtitlán, pues, ¿no? Pero ¿qué especie es? Se trata de una especie que tiene una amplia distribución y ocupa las tierras altas de México, ¿no? Del centro de México, de esta zona conocida como la faja volcánica transmexicana, ¿no? Algo que discutíamos incluso ahí en el laboratorio con los compañeros es que si debería existir un organismo que fuera emblemático de México, deberían de ser las serpientes de cascabel, no tanto las águilas, porque incluso esa águila no es tan común de ver. Puede que ni haya sido esa, ¿no? Puede que ni haya sido esa estrictamente, porque incluso una águila arpía es más frecuente en el territorio mexicano, ¿no? Que una águila real, por ejemplo. Pero lo que sí encontramos en todos lados, en cada esquina, incluso en las islas, son cascabeles, ¿no? Claro. Serpientes de cascabel. Esta especie, Scrotalus molossus, es una de las serpientes clásicas del centro de México, es de las que más talla alcanza siendo de tierras altas. Regularmente las especies de cascabel tropicales son mucho más grandes, pero son zonas menos frías, ¿no? Con un hábitat un poquito más templado. Entonces, sí, el género Crotalus, que es el que abarca todas las serpientes de cascabel, se ha identificado que estudios han identificado justo esta faja, esta zona de volcanes del centro de México, que abarca casi de este a oeste en el centro del país, como esta fábrica de especies, ¿no? De este género. Se han descrito muchas especies. Yo trabajé en la maestría con una especie de ese grupo,
y hay patrones increíbles, ¿no? En las montañas son el mejor lugar para experimentar, para poder llegar a conclusiones bien interesantes, ¿no? Y eso es porque quedan aisladas las poblaciones, ¿no? Me imagino. Y no es estático, es decir, no es que una vez que quedan aisladas ya se quedan así, sino hay tanta... México es tan rico en procesos orográficos, procesos climáticos, que justo estas poblaciones se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan, ¿no? Entonces, eso nos lo cuentan muchas veces las mismas especies al estudiarlas, ¿no? Diferentes rasgos nos van diciendo cuándo estuvieron en contacto, cuándo no, los genes incluso nos lo hablan. Nos dicen aquí hubo un proceso de contacto, aquí hubo un proceso de aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, son tantos factores involucrados que vuelve riquísima esta zona, ¿no? Particularmente un laboratorio viviente así. Un laboratorio viviente. De especiación. Y hay varias de estas cascabeles, como decías, que a lo mejor es lo común en tierras altas, que les llamamos enanas, ¿no? O sea, que son cascabeles pequeñas, ¿no? Justamente hablando, atiende a este ambiente, ¿no? Que es un poquito más ríspido a comparación de zonas tropicales, en donde la temperatura es un poquito más estable, donde a lo mejor hay incluso más disponibilidad de alimento que en lo alto de una montaña, ¿no? Claro. Piensen en las selvas exuberantes de Oaxaca, de Yucatán, de Veracruz. En las montañas no pasa eso, ¿no? Hay zonas y incluso horarios bien establecidos de actividad y hay horarios en donde no. Si tú subes a una montaña a buscar reptiles en la noche, número 1 te vas a congelar y número 2 no vas a encontrar nada, ¿no? Te van a saltar. Y probablemente te pase algo peor. Sí, claro. Hay momentos de actividad muy marcados. Oye, y bueno, no solo cascabeles, hay obviamente otras serpientes asociadas a montañas. ¿Tú has trabajado con algunas de esas? Sí, estoy trabajando con un género que es endémico de México, que se llama Conopsis. Estas serpientes, las las podemos encontrar haciendo de todo. Nadan, trepan, no vuelan, que se tiene por ahí la idea que no tienen esa capacidad, pero algunas sí suelen, por ejemplo, aventarse de una rama a otra, ¿no? Bueno, entonces sí hay si se le puede llamar planear, sería lo más cercano a volar. Pero abarcan un montón de hábitats. Entonces, este género en particular está dentro de algo que se conocen como tribus, que son géneros que tienen características similares y que se distinguen por ser enterradoras. Son especies que viven parte de su vida debajo de la tierra, ¿no? Casi siempre asociadas a piedras, a troncos. Es poco probable verlas afuera, ¿no? Como el caso de las cascabeles. Y una idea que se tenía, que hace poco discutíamos también, es que cuando tú te especializas tanto como estas serpientes a los hábitos fosoriales, pues modificas morfológicamente tu estructura, ¿no? Justo para ser más eficiente en estos ambientes. Pues no tienes extremidades, ¿no? Exacto, entonces tienes que buscar la forma. Este género en particular, en conjunto con los que componen la tribu que se llama Sonorini, tienen estas modificaciones a la capacidad de poder enterrarse, ¿no? Y particularmente se distinguen porque algunos de los géneros tienen escamas rostrales, es decir, la escama que tienen en la punta de la cabeza, modificada en forma como de pala, ¿no? Para poder, de alguna manera, ir moviendo el sustrato en el que se suelen llevar a cabo su actividad. Y una de las ideas que veíamos por ahí en la literatura es que justo al especializarte tanto, probablemente tu capacidad de diversificar disminuye, ¿no? Porque estás muy especializado. Y pues resulta que no. Nos hemos dado cuenta que hace poco, colaborando con compañeros de la UAP de Puebla, me hicieron llegar un ejemplar de la zona del sur del estado, oeste, y pensando que era una Conopsis, ¿no? Entonces la empezamos a revisar y resulta que en realidad es una especie no descrita. Y no solo una especie, es un género no descrito. Órale. ¿No? Entonces... Que eso no pasa seguido, ¿no? Para nada seguido, ¿no? De hecho, este es el primer género de serpientes mexicanas descrito por puros latinoamericanos. Buenísimo. ¿No? Porque casi en todas las descripciones anteriores de géneros de serpientes está involucrado, por ejemplo, gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, gente de Alemania, Francia incluso, ¿no? Entonces, este es el primero descrito con pura gente mexicana y latinoamericana. Está buenísimo. Sí. Oye, y eso es todo bonito. O sea, ahora,
¿por qué es importante esto que llamamos, digo, especies nuevas o nuevas para la ciencia al menos, ¿no? Sí, es una buena pregunta que muchas veces cuando vamos a dar estas charlas de divulgación con la asociación particularmente, nos hacen llegar ese tipo de dudas, ¿no? ¿Y para qué queremos saber, no? Sí. Y número uno, pues tenemos que cuidar el patrimonio natural que tenemos, porque no solo estamos nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ¿no? O sea, vienen generaciones más adelante que, pues, tenemos más bien esta obligación de preservar esta diversidad para que ellos la puedan conocer, ¿no? Número dos, ¿por qué describimos y trabajamos con taxones nuevos? Pues porque lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Tenemos que conocer lo que tenemos para poder protegerlo. Si queremos proteger una serpiente, por ejemplo, que es de hábitos enterradores, pero nosotros no sabemos y estamos protegiendo a lo mejor zonas con árboles y ríos, probablemente no vamos a ser muy eficientes. No tenemos que conocer las especies, dónde viven, qué hacen, qué comen. Entonces, eso atiende un poco a que tengamos que documentar la diversidad. De acuerdo, no, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, yéndonos un poquito a algunas interacciones con serpientes, que por supuesto no solo son posibilidad de mordida o no, mito o leyenda. Sí. Luego tenemos pues, toda una zona del país en que se comen las serpientes. Sí, todo el norte. De hecho está bien extraño porque este género nuevo que describimos, que por cierto, hablando de nacionalismos, le pusimos un nombre muy, muy cercano a nuestra cultura, ¿no? Mexica, que es, el nombre está escrito en náhuatl, se llama Yacacoatl-Tlali, que básicamente quiere decir serpiente de nariz, de tierra, ¿no? Yaca es nariz, coatl de serpiente y tlali es tierra. Entonces, ¿por qué? Porque justamente tiene esta escama levantada, ¿no? A pesar de que tenemos solamente 2 ejemplares conocidos hasta la fecha, las características morfológicas son muy similares a organismos que sí sabemos que llevan a cabo mucha parte de su vida en tierra. Y por inferencia. Pues. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué llegaba a eso? Porque encontramos en su estómago que come escorpiones. ¡Ándale! Entonces, encontramos una cola de un escorpión. Que ya nos da un poco más de información. Claramente los escorpiones muchas veces están abajo de piedras, entre lajas. Suena que... Tiene sentido que ande por ahí, por la tierra, ¿no? Y muchas veces los encuentras en el mezcal, por ejemplo, ¿no? Es muy común que, aparte de que se encuentren abajo de las piedras, seguramente se encuentran en botellas de mezcal, ¿no? En algunas zonas. Meten serpientes, meten alacranes, meten arañas, ¿no? Sí. Mucho rodeado de estas ideas que platicábamos, ¿no? Estos mitos que muchas veces la gente cree que las serpientes curan el cáncer, por ejemplo, ¿no? Ah, no me digas. Sí. O también lo harán como posible antídoto, como si tienes... Algunas personas lo creen, pero es hasta contraproducente, ¿no? Porque si pensamos en más allá del organismo que está ahí muerto, que no sé qué tanto nutrimentos te pueda brindar, el alcohol es un vasodilatador, entonces esto quiere decir que abre los vasos sanguíneos. Mala idea después. Mala idea después de un envenenamiento, ¿no? Porque entonces le vas a permitir mucho más fácil al veneno viajar en tu torrente sanguíneo, ¿no? Totalmente. Oye, me quedé con la idea, está fantástico que a lo mejor en casa para quienes de pronto hay que defender las serpientes, hay gente contra las que hay que defenderlas, pues que coman alacranes, sí. Eso tiene un poder, ¿no? Como mediático. Y si lo escalas un poquito más, comen ratones. Claro. Piensa en una serpiente cascabel, porque el nuevo género es muy chiquitito, no es una serpiente chiquitita. Una serpiente de cascabel de una talla más grande controlan plagas, ¿no? Totalmente. O sea, comen ratones. Sí. Es mucho más peligroso para nosotros tener alrededor de la casa ratones que para empezar se reproducen a una velocidad diametralmente mayor que las serpientes. ¿No? Vector de enfermedad y que se comen tu comida directamente. ¿No? Entonces, si lo piensas desde esa perspectiva, a lo mejor puedes tener una serpiente de cascabel en tu terreno, que ya la ubicas y ya sabes más o menos dónde anda, que te la vas a encontrar muy pocas veces, pero si la eliminas, entonces las poblaciones de ratas van a subir y te las vas a encontrar en todos lados, ¿no? Y así no van a respetar líneas. Completamente. Pues oye, se nos está yendo el tiempo. A lo mejor sería bueno mencionar Totloc, ¿no? Tu asociación. Sí, pues sean bienvenidos. Están nuestras redes sociales. Totloc está dedicada a la divulgación, investigación y docencia. Sé que el nombre suena medio raro, es T-O-T-L-O-K. ¿Qué quiere decir con nosotros en náhuatl, ¿no? Como pueden ver, tenemos el nacionalismo muy a flor de piel. Entonces, bienvenidos sean. Buenísimo.
Me parece buenísimo que se empiecen a nombrar organismos de estas regiones ya no con apellidos de ¿no? Sí. personas de otros países y que los nombres científicos hagan alusión a características o a lugares. Sí. Muchas felicidades por Muchas gracias. nuevo género. Ojalá vengan más. Seguro. Gracias. Que sí. Ahí en casa por sintonizar. Ahí échenle un ojo a Totlock porque también de pronto hacen cursos de manejo, hacen diferentes pues cuestiones de divulgación sobre estos ofidios. Y pues nada, los invito a que nos veamos aquí próxima semana, misma hora, mismo canal. Buenas noches.